política, debate, análisis. Con Jimmy Chamorro y José Gregorio Hernández. La Balanza por Colmundo Radio. Ahora que usted menciona el tema de la paz, doctor Yepes Alzate, pues me acuerda del Caguán y de todo este proceso de paz del expresidente Andrés Pastrana. ¿Usted le ve alguna probabilidad a Pastrana de nuevo aspirando a la presidencia? Siempre hay probabilidades. Si Ernesto Samper, después del escandalazo de haberle vendido la presidencia de la República a los directivos de su campaña a la mafia, hoy es jefe político, 1000 veces más Pastrana, que es un hombre honesto. Es decir, que sí tendría algún apoyo de las bases. Oh, María, si Pastrana se lanza, tenga la seguridad que hay mucho pastranista en este país que lo respaldaría, porque además, yo repito, Pastrana es un hombre que no tiene mácula. Se le endilga el fracaso de las conversaciones del Caguán, pero hábilmente el expresidente Uribe le vendió la imagen al país de que él había sido el Adán colombiano, que la seguridad democrática empezó con él, que nada había antes de él y nada hay después de él. Pues es todo lo contrario. El presidente Pastrana, mientras dialogaba, armó el ejército. El presidente Pastrana hizo del Plan Colombia la gran estrategia para entregarle al presidente Uribe o a su sucesor, fuera quien fuera, un ejército capaz de combatir, porque lo que sí nos entregó el expresidente, lamentablemente mal recordado y tristemente célebre Ernesto Samper, fue un ejército desbaratado, destruido, sin capacidad operativa, sin helicópteros, sin fuerza aérea, un país tomado por la guerrilla, nos volaban puentes cada que les daba la gana y el Estado no tenía cómo defendernos. Pastrana entregó un ejército muy distinto, y si Uribe logró en sus 4 años arrinconar a la guerrilla, fue por el ejército y el presupuesto que le entregó Pastrana, porque Pastrana también recibió un país quebrado, un país que un presidente, para atornillarse a la silla, para aquí estoy y aquí me quedo, lo había saqueado y repartido completamente entre sus conmilitones, y ahí fue donde empezó la degradación del Congreso. No sé, pero cuando pronto le pregunté por Andrés Pastrana y usted le subió la modulación. Y yo lo veo como hablando como jefe de debate. No, yo soy pastranista, eso no lo puedo negar. Naturalmente tengo discrepancias con el estilo que él utiliza de cuestionar a la dirigencia conservadora. Me parece que eso sobra, que uno puede ser enfático y sincero, pero amable. Pero yo soy pastranista y lo voy a hacer hasta que me muera, porque creo que Pastrana, con todos los errores históricos que haya podido cometer, ha sido mucho mejor presidente que su antecesor Samper, y me atrevo a decir lo que su sucesor Uribe. Podríamos decir que en la convención, bueno, el nombre de Marta Lucía Ramírez es importante, es una mujer muy valiosa para Colombia y para el partido, pero si de pronto se propone Pastrana, ¿usted lo impulsaría en la convención? A mí me quedaría muy difícil no votar por Pastrana, le cuento. No, eso ya está visto. Claramente usted lo apoyaría al doctor Pastrana, pero le quiero preguntar esto, doctor Yepes. Desde el punto de vista de la acción frente a la guerrilla, este tema es vital para los colombianos hoy por hoy, saber cuál es la posición del futuro presidente de la República, quien quiera que sea, en relación con los diálogos de paz, en relación con las FARC, en relación con la lucha contra el terrorismo de las FARC, en fin. El presidente Pastrana adelantó esos diálogos en el Caguán, eso no llegó infortunadamente a ninguna parte, yo creo que más por culpa de la guerrilla que del presidente, y después vino el presidente Uribe. Él sí, verdaderamente, aunque con esos instrumentos que le había dejado el expresidente Pastrana, logró arrinconar a la guerrilla, pero ¿qué es lo que tenemos hoy? El presidente Santos sí verdaderamente parece que le ha entregado el país a la guerrilla. ¿Usted cómo lo ve? Depende de cómo analice uno el espectro. Yo diría que en el gobierno del presidente Santos coexisten 2 estilos que también hay que registrarlos para que no nos engañemos, el estilo del presidente y el del ministro de Defensa. Y si el ministro de Defensa estuviera orando en contravía del presidente, ya lo hubieran relevado del cargo. No, yo creo que el presidente está haciendo lo que mi madre, que era una mujer muy sabia, decía que había que hacer: a Dios rogando y con el mazo dando. Y que mientras el presidente dialoga sin zona de despeje, mientras el presidente dialoga sin darle la posibilidad a la guerrilla de que organice un campamento para secuestrar a media Colombia y cobrar vacunas, mientras el presidente lo saca del país a conversar en Panamá,
en Cuba. Cuba, perdón, el ministro de Defensa sigue a la ofensiva. Y de alguna manera esa es la política conservadora. Digamos que en eso el presidente le está dando gusto al Partido Conservador. A mí me gusta que el conservatismo no tenga delegados en La Habana. Eso la gente no lo ha evaluado. ¿Cuál es el delegado conservador en La Habana? Ninguno. ¿Luis Carlos Villegas no es conservador? No. No, él ha sido gobernista. Gobernista. Y está con el gobierno que esté dirigiendo, digamos que es cualquiera que sea el institucionalista, ¿sí? ¿Ves? Hay un partido muy simpático que en la calle llaman Conveniencia Ciudadana. Yo creo que ese es el partido del doctor Villegas. Es el mejor partido del mundo. Y Conveniencia Ciudadana. Pero creo que el conservatismo afortunadamente está ausente de una representación en esa mesa y que el partido lo que está es en una tesis muy clara: arreciar la ofensiva. Acabamos de firmar un documento, los 22 senadores del partido y la inmensa mayoría de los representantes a la Cámara, 32 representantes, exigiéndole al gobierno que dialogue en medio de la guerra y diciéndole: por nada del mundo el Estado colombiano puede hacer un cese al fuego bilateral. Si la guerrilla quiere hacer un cese al fuego en muestra de buena voluntad, que lo haga. Pero las fuerzas del Estado tienen que seguir a la ofensiva, porque el tema de la guerrilla no es solo la subversión, sino el narcotráfico. Y el Estado no puede desarmarse frente al narcotráfico. De manera que diálogo de paz con combate frontal, para que la guerrilla nunca vuelva a recuperar terreno y para que los colombianos nunca tengan que sentirse atemorizados de salir a las carreteras del país. Los partidos políticos se tienen que constituir alrededor de unas ideas, de unos conceptos sobre el Estado, sobre la sociedad, para llegar al poder y desde el poder realizar unos valores, unos principios que son los que unen a todas las personas que pertenecen a un partido político. Hoy por hoy lo que tenemos en Colombia es unos partidos políticos completamente desorganizados en su interior desde el punto de vista ideológico. Hay partidos políticos que reúnen no sé cuántas ideologías en un mismo conjunto y son partidos políticos pendientes de la coyuntura. Ahí vemos al conservatismo esperando a ver si al fin apoya a Santos, si se va con Uribe. Bueno, entonces, ¿por qué el Partido Conservador no se empeña en recuperar el concepto de lo que es un partido político y, por ejemplo, elabora una plataforma con una serie de propuestas en materia de educación, en materia de salud, en materia de justicia, en materia de vivienda, en materia de agro, y le dice a sus posibles candidatos: bueno, ahí tienen un programa para realizarlo, porque no todo puede ser sencillamente en la coyuntura quiénes van a estar con Santos o quiénes van a estar contra Santos. Sí, yo soy irremediablemente optimista, irreductible. Miren, este vasito está medio lleno o está medio vacío. Hay quienes lo ven medio vacío, yo lo veo medio lleno. Y la verdad es que el partido acaba de hacer un encuentro en Atogrande. Sí. Para eso nos gastamos 2 días. Invertimos 2 días en Atogrande. Y tienen una plataforma. Y sacamos una plataforma que es esa de 3 puntos que le digo que todo el Congreso firmó precisamente para entregárselo a sus candidatos y en un hipotético acuerdo con el presidente Santos, al presidente Santos, y decirles: de aquí no nos movemos. Si nos aceptan este postulado, ustedes son nuestros candidatos, y si no nos los aceptan, no hay acuerdo. No hay acuerdo. Esos 3 puntos son, lo repito, seguridad y bienestar en la ciudad y en el campo. El rediseño de un modelo económico que recupere el agro e industrialice las regiones y que además descentralice, porque ese fue el otro mal grandísimo que le dejó el presidente Uribe a este país. Acabó el proceso descentralista. Tenemos una constitución descentralista con un Estado centralizado. No, pues es que lo más volvimos al esquema anterior a la constitución del 91. Exactamente. Hoy por hoy lo que hay es centralismo. Entonces Uribe hizo una contrarreforma constitucional por decreto y por legislación ordinaria, y la Corte debió haber tumbado eso, pero no lo tumbó. Y el tercer punto del partido es valores y familia, empezando por la creación de un ministerio que no es lo más importante, digámoslo de verdad, pero que sirve para sentar reales, para que la gente diga: la familia sí va a ser de verdad lo más importante en el país, y desaparecer ese instituto clientelista de bienestar familiar que no le está produciendo ningún bien distinto a la gente, de darle subsidios todos los días para aperezarlos cada vez más. Señores, pues con el doctor Yepes podemos hablar por lo menos 2 horas más, ¿no es cierto? Pero se nos acabó el tiempo. Hoy estuvimos en La Balanza con
Arturo Yepes Alzate, senador de la República por el Partido Conservador. Doctor Yepes, muchas gracias. Bienvenido siempre aquí a Colmundo Radio y su programa institucional La Balanza. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a sus oyentes y yo diría que el que me voy gratamente sorprendido y agradecido soy yo, porque generalmente en estas entrevistas las preguntas siempre son fatuas, banales, ligeras, y entonces uno no tiene la oportunidad de decir nada importante. Ustedes, al contrario, Es que este es un son diálogo. buenos entrevistadores. Sí, este es un Nosotros diálogo. sacamos, por ejemplo, la eventual candidatura Claro. del presidente Pastrana. Claro, está ahí. El programa La Balanza justamente se caracteriza por eso. Es un diálogo. Infortunadamente no nos acompaña hoy el doctor Jimmy Chamorro, pero con él siempre interactuamos, participamos y Buen amigo Jimmy. El invitado no es alguien a quien ponemos contra la pared. Nos gusta más escucharlo, recibir de él sus conceptos, sus opiniones en la más plena libertad. Opiniones y enseñanzas. ¿no? Y además Opinión. ilustrarlos. Yo creo que ustedes saben mucho más que yo y por eso les agradezco que me hayan invitado. Muchas gracias. Dentro de 8 días volvemos con un personaje de la misma importancia, de la misma altura. Muy amable. Se cierran los micrófonos en La Balanza. Los esperamos el próximo domingo para debatir los hechos que son noticia en el país.